te invitamos a explorar el enriquecedor programa académico que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Dentro de esta variada oferta académica podrás encontrar especialidades, maestrías y doctorados diseñados para potenciar tu formación en el ámbito de la salud pública. La ESPM es la institución educativa líder en salud pública con la mayor tradición en Latinoamérica, que se destaca por su contribución al desarrollo de recursos humanos de excelencia. Nuestro compromiso central radica en la formación de profesionales altamente capacitados para abordar los desafíos presentes en los sistemas de salud en México. Únete a nuestro programa académico de la ESPM y sé parte de la formación de líderes en salud pública. La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. ¡Ya comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Aldara Cabrera, hoy es lunes de Radio SPM, es la 1:00 p.m. en punto y vamos a empezar con este espacio a través del cual desde la Escuela de Salud Pública de México compartimos con ustedes nuestra pasión por la salud pública. Les invito a que se queden porque en la próxima media hora vamos a platicar sobre aspectos que debemos tomar en cuenta para que no nos malinformen, para que no nos cuenten mentiras o verdades a medias, vamos a decirlo de esa manera, sobre el cuidado de nuestra salud. Para ello, me permito presentarles a nuestras invitadas. Vamos a tener a una invitada aquí en la cabina de radio y a otra invitada vía Zoom. Así que bueno, bienvenida maestra en ciencias Jennifer Hegevich Taylor, bienvenida siempre. Jennifer. Jennifer es investigadora en Ciencias Médicas B en el Departamento de Gestión de Investigación y Servicios en Economía y Evaluación en Sistemas de Salud. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Siempre, otra vez. Encantadísima estar aquí. ¿Te gusta estar en el programa? Por supuesto. Pues a nosotros también nos gusta mucho porque tienes una facilidad increíble para compartir conceptos complejos de manera muy sencilla. Así que de verdad, quédense con nosotras esta media hora. Y participando vía remota tenemos a la maestra María del Pilar Torres Pereda. Ella es investigadora en Ciencias Médicas C en la Dirección en Investigación de Equidad para la Salud. Ambas son investigadoras del Centro de Investigación sobre Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, maestra Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a entrar un poquito de lleno. Primero, ya saben, siempre hacemos un contexto para que podamos entender la relevancia de los temas que elegimos para abordarlos aquí en este espacio de Radio SPM. Como todas y todos sabemos, pues el acceso a la información se ha hecho mucho más sencillo ahora. Las tecnologías de la comunicación y la información nos lo permiten, pero bueno, así también se han diversificado y se han multiplicado de manera exponencial las fuentes de información a través de las cuales nosotras como personas, nosotros como audiencia, como profesionales de la salud, accedemos para buscar información de diferente tipo. En este caso, vamos a hablar específicamente de la infodemia, de las fake news, de todos estos conceptos que se han identificado ya en el ámbito de la salud pública como muy importantes para entenderlos, explicarlos y considerarlos para comunicarlos con la población y que tomen mejores decisiones. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos con esta pregunta? ¿Cómo es que esta accesibilidad tan sencilla y diversificada a fuentes de información beneficia o perjudica la toma de decisiones en salud? Okay. ¿Quién quiere empezar? Adelante. Como quieran, si quieren. Me atrevo a tomar la palabra. Aldara, creo que es una excelente pregunta y ahorita que estabas hablando, justamente yo estaba reflexionando algunas cosas. Entonces,
Tú has puesto sobre la mesa varios elementos que creo que valdría la pena definir de inicio. Tú has puesto fake news, luego has puesto información y has puesto acceso a la información y acceso mediante medios electrónicos, ¿no? Entonces, creo que este es un tema muy actual, Aldara, y creo que es un tema que la audiencia debe de reconocer que de alguna manera, nos está tomando un poco en pañales a las personas, ¿no? En el sentido de bueno, quizás los jóvenes, quizás gente de 18 o 20 años que nacieron con el Internet y que tienen como más capacidad de discernir entre fuentes de información, les sea más fácil, pero realmente no toda la gente tiene la misma capacidad de hacer este discernimiento del acceso a la información. Y creo que para mí lo primero sería como poder hablar de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un fake news, ¿no? O de una noticia falsa. Y entonces, bueno, la literatura ahí nos ayuda a discernir entre dos tipos de noticias. Unas son noticias falsas, que son falsas, de toda falsedad, que no tienen pies ni cabeza. Pero otras son noticias que realmente no se podrían considerar falsas, sino manipuladas. Es decir, que tienen algo de verdad, pero que realmente son llevadas a un punto o extrapoladas a un punto que se convierten en falsas. Entonces, este es un terreno y ahora Jennifer me podrá complementar, es un terreno muy gris, un terreno muy complicado, porque no hay una línea que divide eh, la verdad de la mentira. Es decir, sí hay cosas que pueden ser comprobadas con datos, pero a veces, ahí entramos al terreno de la manipulación. Justo Jennifer nos podrá comentar en un momento cómo, por ejemplo, se tiene un estudio clínico que demuestra que determinado medicamento tiene un efecto, pero es el único estudio clínico que hay, y entonces se toma como una verdad absoluta y se hacen grandes trompetas de felicidad porque tal estudio ha demostrado tal efecto, cuando realmente la ciencia es mucho más compleja. Entonces, a mí me gustaría comenzar diciendo que es complicado y que esperamos que en este programa Jennifer y yo podamos ofrecerles algunas series como de pequeñas fórmulas para tratar de evitar caer en difundir noticias falsas. Entonces, bueno, para empezar decir eso, que hay noticias están totalmente falsas, ¿no? Que se llaman fabricadas y tienen un carácter o una intención de engaño, es decir, quien las hace sabiendo que lo que está poniendo ahí es falso, y noticias manipuladas que posiblemente derivan de la buena intención de alguien de comunicar una noticia que no está bien fundamentada. Entonces, por un lado, decir que hay gradientes de falsedad y que es importante tenerlos en cuenta. Y por el otro lado, y con esto quisiera terminar en este momento, decir que información no es igual a conocimiento. Entonces, tenemos acceso a muchos datos, pero ¿qué significan estos datos? ¿Mm? ¿Qué implicación tienen los datos? Como el ejemplo que ponía ahorita de un solo ensayo clínico que demostró una cierta efectividad. Eso es un dato, pero eso no significa que esto efectivamente haya sido ya corroborado por otros estudios clínicos. Entonces, bueno, me parece que por un lado, este es un elemento importante a tomar en cuenta. Y por el otro lado, lo que tú mencionas que tiene que ver con el acceso a la información o el acceso a los medios. Entonces, bueno, no sé, Jennifer, ¿quieres complementar por este lado de alguna de estas líneas Sí, que voy claro, tirando? muchas gracias. Pues yo quiero vincularlo con el tema de salud, ¿no? Me gusta mucho cómo llegas a introducir lo que es infodemia. Desde los 90 tenemos, por ejemplo, el acceso al internet, pero ahora tenemos cada vez más las redes sociales y deriva esto en la sobreabundancia de información que nos comentas, ¿no? Y entonces vienen estos conceptos de tenemos más información que antes y la gente inmediatamente piensa que es información, como dices, que en la que puedes confiar siempre, en cualquier medio, ¿no? Pues sea las redes sociales, sea la internet, ¿no? Entonces, como cuando llega a salud, que es un concepto que uno de inmediatamente piensa que está dado en cualquier lado,
uno lo advierte como cierto, ¿no? Y entonces hay algunos elementos particularmente problemáticos a la que la gente accede por estos dos medios o muchos más que podrían causar daños a la salud. Y es ahí donde quisiera pues retomar lo que dice Pilar, ¿no? Cómo esta información fabricada o manipulada ya puede tener ese impacto en salud, ¿no? Y que es mucho lo que nos importa aquí en salud pública. Una de ellas sería sin duda, y lo vimos durante la pandemia de COVID y lo veremos durante próximas emergencias sanitarias, es esto de no saber discernir qué medidas nos está dictando la autoridad y cuáles son ciertas y cuáles, no sé, la gente a veces piensa que de repente es falso como para orillarnos a cumplir o no cumplir con algo, como quédese en casa. Y algunas personas, y me sabrá decir mejor Pilar después de que acabe esto, decía es que esto es una conspiración, ¿no? Entonces la gente no se quedaba en casa y quizás en el momento en el que no había vacunas estaba más proclive a desarrollar COVID. Sabíamos que por ende sin vacunas seguramente derivaría en algo COVID grave, por ejemplo, ¿no? Esa es una. La renuencia a las vacunas después cuando emergieron sin duda fue otro de los problemas de no aprender a discernir, como dice Pilar, pues la verdad de lo fabricado o la mentira, ¿no? El no actuar en problemas graves también es otra. ¿A qué me refiero con problemas graves o complejos? Como por ejemplo la crisis climática, la inseguridad hídrica. No es cierto que no haya agua, ¿no? Otra que se acordarán mucho ustedes durante COVID es la discriminación a ciertos grupos, ¿no? No, es que los médicos seguramente me van a contagiar COVID. Eso es un problema también de salud pública. Y estoy dejando para el final a la que está más cerca de mi corazón, que es siempre el tema de los medicamentos, ¿no? Se vio más bien los tratamientos. Se ha visto que la gente cada vez más se acerca al internet. Obviamente es una fuente, ya no estamos con la enciclopedia en carta que antes uno la tenía que comprar o ir a la biblioteca. La información está en tiempo real, accesible. Entonces si uno quiere saber algo porque hay cierta incertidumbre de una emergencia sanitaria que estamos viviendo, la gente más, el 60% hoy en día, se acerca a internet a buscar medicamentos. Y esto es una realidad todavía más tangible en el celular, porque ya ahora el casi 90% de las personas tiene celulares con internet y el 75% en el 2020 por INEGI tiene acceso a WhatsApp. Entonces recibes información, pero a la vez buscas información, imagínense. Y de medicamentos es particularmente problemática porque si no sabes qué es verdad y qué es mentira, ya lo retomaremos, esto puede llegar a ir automedicarse si es de venta libre o quizás exigir el propio medicamento tipo antibiótico, hemos hablado de esto antes, resistencia antimicrobiana, efectos adversos o bien causar desabasto por una noticia que quizás no era lo más adecuado, entre otras. Esas son las más grandes. Pues miren, yo creo que justo en este punto, si estás de acuerdo Pilar, creo que estamos en el momento de que no se nos empiece a abrumar nuestra audiencia, ¿no? Okay. O sea, es decir, efectivamente estamos de acuerdo todas y todos en que podemos tener acceso a mucha información desde diferentes fuentes, desde diferentes canales y dispositivos. Pero bueno, no vamos a decirle solamente a la gente, pues esto es lo que está ocurriendo, este es el problema. Vamos a ayudarles y ayudarme también, porque bueno, yo no soy tampoco una experta, digamos, en este aspecto. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos hacer para saber discernir entre las fuentes confiables de información y las fuentes que no son tan confiables? Adelante. Pues mira, gracias Aldara, es una excelente pregunta. Entonces, yo creo que aquí hay cosas como dices, no hay que abrumarnos, es decir, esta es la realidad y este es el mundo en el que vivimos. No podemos saber todo y ahora resulta que tenemos acceso a todo. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Qué hago? ¿No? Tampoco puedo dedicar la mitad de mi día a meterme a la BBC para ver si es verdad o a ir al no sé qué fuente para ver si esto es verdad. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer como usuarios de las redes sociales, porque creo que el problema principal está en las redes sociales, lo primero que tenemos que hacer o la sugerencia que yo me gustaría hacer es, primero, controla tu dedo. De compartir algo, detente, controla tu dedo.
¿sí? Entonces pregúntate, ¿esto tiene pies y cabeza? ¿Y cuáles serían unas de las estrategias que nosotros hemos encontrado? Hicimos un estudio, Aldera, muy interesante hace un par de años, durante la pandemia, sobre todas las noticias falsas que se compartían en WhatsApp. Y entonces encontramos cosas muy interesantes. Encontramos algunas de las como claves que te permiten decir, aquí hay algo raro, ¿no? Son como unas especies de alarmas que te permiten decir, qué raro está esto. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es que casi el 80% de los mensajes que se comparten en WhatsApp o en Internet, pero WhatsApp es particularmente complicado porque como WhatsApp es una red cifrada, no puede aparecerte, a diferencia de Facebook, por ejemplo, o Twitter, que sí te ponían un letrero que decía, esta información se ha encontrado que es falsa. WhatsApp no te avisaba. Y WhatsApp viene como directamente de un amigo. A veces viene de alguna persona cercana a la que tú respetas y piensas, oye, pues tal persona es inteligente, esto debería ser cierto. Bueno, entonces, primero, casi el 80% de los mensajes decían que estaban dados por una autoridad en medicina. Entonces decían, por ejemplo, los doctores cubanos. Bueno, ¿quiénes son los doctores cubanos? ¿No? O sea, ¿cómo se juntaron todos los doctores cubanos, hicieron una convención para llegar a esta noticia? O el Centro de Virología Rusa, o los doctores italianos, o el doctor Guacha Guacha, que lo conocen en su casa. Entonces, todos eran como autoridades en salud. Entonces, para empezar, estas autoridades no escriben WhatsApps. Estas autoridades tienen medios más firmes para comunicar. Ahí viene una primera alarma. La segunda alarma es que comunican emociones, ¿sí? No comunican datos tejidos o relacionados con emociones de indignación, de ira, de enojo. Muchos de ellos tienen una teoría conspiratoria detrás. ¿Qué es una teoría conspiratoria? Ojo, un rumor es diferente de una teoría conspiratoria. El rumor puede ser, la sonda de la NASA se perdió. Este es un rumor, se perdió, no se sabe dónde está. La teoría conspiratoria es, los rusos hicieron esto y entonces mandaron un no sé qué y entonces, es decir, es una explicación hipersimplificada de la realidad que te da una explicación como muy de cuento de niño, ¿no? Entonces, Bill Gates mandó a no sé qué y le pagó a no sé quién y domina la OMS y por eso ahora todas las vacunas tienen fetos de niños y nos van a matar. Si es una explicación hiper simplificada, y te estoy dando ejemplos reales de fake news que circularon, ¿no? Entonces, cuando es una explicación hiper simplificada, ojo, hay algo raro. Cuando es una explicación que está supuestamente respaldada por una autoridad médica, ojo, hay algo raro. Y cuando te piden que lo difundas, cuando te dicen al final, no te quedes con esta información, difúndela a todos tus amigos. Ojo, eso es marketing, eso no es ciencia. Entonces, a mí me gusta, y ahorita creo que junto con Jennifer quiero que lleguemos a algunas recomendaciones de cómo hacer para frenar los fake news, ¿no? Pero creo que las consecuencias de los fake news realmente son alarmantes, Aldara y Jennifer. Realmente, cuando pensamos que hubo gente que se murió porque tomó metanol durante la pandemia, ¿no? O cuando pensamos que hay mucha gente que realmente decidió no vacunarse porque creyó en estas versiones sobre que las vacunas eran una teoría de la conspiración. Las vacunas, esta teoría que dice que las hicieron expresamente para dañarnos. Esto implica que no haya un solo sistema de salud en el mundo con ética, ¿sí? Eso es poco creíble que en todo el mundo no haya un solo sistema de salud que se hubiese dado cuenta que estas vacunas eran para matar a la gente y las hubiera frenado, ¿no? Entonces es poco creíble estas teorías. Y me gusta, quiero poner un ejemplo que alguna vez me dijeron y que me gustó mucho, que es sobre el chisme. Los fake news suenan y saben a chisme. Suenan a, esto es novedoso, comunícalo a todo mundo, nadie lo va a saber, esto te lo estoy pasando antes de que lo borren.
estos todos son chismes. Es como llegar con tu vecina y decirle, te tengo la última noticia de la vecina. Esto es un chisme. Si no estás segura de que esto es totalmente verdad, no lo comuniques. Y voy a terminar ahorita esta pequeña intervención con este ejemplo que me dieron de una persona que había echado un chisme, dado un chisme. Entonces va a confesar y dice, padre, me confieso porque dije un chisme que no me constaba y resulta que es mentira, es un chisme. Y el padre le dice, ok, te voy a perdonar, pero tienes que tomar una almohada de plumas, ir a tu azotea y soltar las plumas y luego venir. La mujer hace eso, vuelve y cuando regresa le dice, padre, ya lo hice. Dice, bueno, ahora para que yo te perdone, tienes que ir a recolectar todas las plumas que soltaste. Y le dice, padre, es que eso es imposible. Entonces, eso pasa con los fake news. Son como plumas que botamos al aire y cuando las queremos recoger ya no sabemos a dónde llegaron. Y quizás llegaron a manos de alguien que tomó una mala decisión en base a noticias que nosotros no estábamos seguros y seguras y las compartimos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también que Jennifer nos contara más, por ejemplo, sobre cómo podemos evitar, o sea, ya hemos hablado un poco de las fórmulas. ¿Qué podríamos hacer para que si me llega una noticia que parece muy importante, porque es muy novedosa y porque habla de algo muy secreto, cómo puedo hacer para saber si esto es un fake news? ¿Cómo podría hacer para asegurarme si lo quiero compartir de que no es un fake news? El pasito previo, ¿no? O sea, Ujú. lo que pasa es que, bueno, yo siento que estamos en un punto en el que hay que quitar algo que culturalmente hemos venido replicando desde hace muchísimos años, ¿no? Ujú. La información es poder, bueno, eso lo hemos sabido también y nos lo han recalcado cada vez que es posible. Sí, la información es poder, pero la mala información es un poder para hacer daño, ¿no? Y para hacernos daño también a nosotras y a nuestros seres queridos. A ver, ¿cuál sería ese paso previo para que en cuanto recibimos una información, Ujú. digamos, a ver, busco en X sitio, o ¿qué hago? ¿Qué hago cuando recibo esa información? Ok, bueno, me gustó mucho que se abordara lo de contenido del mensaje. Hay otras pistas también que me gustaría mencionar antes de qué hacer, ¿no? Las pistas de formato, y ese es un artículo que por ahí tenemos, es las señales visuales, los títulos incendiarios, que a veces no nos conectan ni siquiera con el mensaje. ¿Cuántas veces no? A veces vemos un título, le picamos y no tiene nada que ver con el título, ¿no? Esa es una que todavía teníamos que incluir. Teníamos, por ejemplo, la fecha, revisar la fecha, porque muchas veces Claro. es algo de hace 5 años y uno piensa que es de ahorita, ¿no? La tipografía, a veces todo está en mayúscula, es una broma de lo que estamos hablando quizás también. Y bueno, ahora, ¿qué hacer cuando recibimos todas estas alarmas que ya decía Pilar, de contenido, de autoría, de formato, que algo no está bien? Entonces podríamos utilizar páginas web o plataformas que están diseñadas para revisar la información, revisar que sea real, ¿no? Tenemos algunas de las más famosas, Verificado, Chequeado, Maldita.es. Esas son de las cosas pues más conocidas cuando se trata de fake news, aquellas que se diseminan sobre todo por WhatsApp, etcétera. Pero no me gustaría dejar sin decir que estos son como los más obvios, los ejemplos más obvios. Pero específicamente en el tema de medicamentos, y Pilar lo mencionó muy claramente, hay una línea que no es tan clara ya, ¿no? Y ahí sí los invitaría a decir que cuando tenemos cosas como una emergencia sanitaria como la que tuvimos, la información en salud está evolucionando, ¿no? Está en constante evolución y está a veces pues empezando, está en ciernes. Entonces no confiar, a veces la población en general rápidamente ve un artículo que quizás no entiende todas las consecuencias completas de lo que está diciendo, y como en la investigación se va dando los resultados paulatinamente, se dan primero los resultados de seguridad, de las fases primeras de vacunas, por ejemplo, o de cierto medicamento que se está probando. Entonces, mi invitación en este sentido sería el esperarse un poco como prescriptor, como persona de día a día, Usuaria. a no ir y comprar cosas que todavía está la investigación avanzando, ¿no? Y la línea es más difícil porque está publicado. Y uno piensa que nada más viendo el estudio publicado ya
es lo que está. Y ahora ya esa es como licencia para que yo vaya y compra el medicamento o un remedio que ni siquiera es medicamento. Por ejemplo, se popularizó mucho este tema del dióxido de cloro, que Pilar nos sabrá decir más acerca de eso. Efectivamente, creo que hay dos niveles y en este momento nos hemos centrado mucho, digamos, en quizás las noticias que te llegan a través del WhatsApp que están, digamos, afectando a la población en general. Probablemente si en la audiencia hay personas como los estudiantes del instituto o otras personas que son salubristas, creo que este tema da también, como Jennifer está comentando, da para mucho, porque hay ciertas mentiras que son obvias, como esto que estoy diciendo, ¿no? A ver, de verdad, en verdad, en verdad, en verdad, esto es como una historia de Pinky Cerebro, no hay un solo sistema de salud en el mundo que se dio cuenta que las vacunas eran para dañarnos. Sospechoso, ¿no? Sospechoso que no haya un solo, que haya como una conspiración mundial del mundo contra el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una alarma, pero quizás esta es una alarma muy obvia para alguien que comprende cuál es todo el sistema, todo el mecanismo hasta que hace posible que tengamos una vacuna en la esquina de nuestra casa. Es decir, no es que hay un científico aislado que está en su computadora y en su laboratorio y hace la vacuna y él aislado la va y la pone y se consigue el que se la haga, que se la manufacture. Es decir, hay un mecanismo gigante, súper controlado, súper organizado, con muchas leyes, tanto nacionales como internacionales, que regulan los medicamentos, que regulan este tipo de innovaciones en salud. Entonces, claro, por supuesto que si nos ponemos ya al nivel de detalle, sí hay riesgos, por supuesto que hay riesgos. También de sobresimplificar la realidad, decir que no existen riesgos o que el proceso fue perfecto, pues no, claro que no. Específicamente en COVID estábamos en medio de una emergencia sanitaria, tenían que agilizar muchos trámites. Quizás antes se tomaban 6 meses para pasar del trámite A al trámite B y dijeron, bueno, vale, lo hacemos mucho más rápido, lo tratamos de hacer lo mejor posible y no soy experta en vacunas, pero confío en este sistema, ¿no? Que tiene que ver mucho, y también creo que fake news tiene que ver mucho con confianza en autoridades. Están muy desgastada nuestra confianza en las autoridades y también tenemos que aprender a discernir entre las autoridades, ¿no? Es decir, no quiero poner nombres y apellidos, pero hay de autoridades a autoridades, es decir, no es lo mismo lo que sucede quizás en la Cámara de Senadores que lo que sucede en el Consejo Nacional de Vacunación. Es decir, sí creo que hay puestos de autoridades que están dictados por una currícula, por credenciales académicas, y hay otros puestos que son más políticos. Entonces, no podemos poner en la misma balanza a un sujeto que fue elegido por una elección popular y que posiblemente era futbolista antes, a un sujeto que lleva, no sé, 20, 30 años haciendo un estudio serio sobre un tema. Entonces, creo que en ese sentido, como dice Jennifer, hay muchos elementos que a los salubristas que nos estén escuchando también nos permiten hacer toda una racionalización sobre cómo generamos evidencia. ¿Qué es evidencia? Y cuándo estamos hablando de decisiones basadas en evidencia. Y sí, también durante la pandemia, por ejemplo, que fue un momento muy especial para analizar este tema, yo no soy doctora o médica clínica, graduada de la Escuela de Medicina, pero colegas que lo son decían, es que estas dudas también están entre la comunidad médica. Entonces, creo que los especialistas en salud pública también tenemos que reflexionar sobre cómo estamos generando evidencia, buscar, este programa se llama ¿Cómo leer la información entre líneas? Entonces, creo que entre líneas hay que buscar, hay un tema fascinante de conflicto de interés, ¿no? ¿Cómo generamos los datos? ¿Desde dónde generamos los datos? ¿Quién nos paga para generar los datos, no? Jennifer me tiraba líneas sobre dióxido de cloro, no quiero hablar demasiado porque es un estudio que no lo he terminado, pero bueno, yo estoy estudiando y analizando por qué colegas con graduados de la Escuela de Medicina decidieron recetar un compuesto, porque no se puede llamar medicamento, no tiene un grado de medicamento, un compuesto que no tiene evidencia, no tiene evidencia científica sobre efectividad, tiene únicamente evidencia de casos
que no pueden ser extrapolados estadísticamente hablando a una evidencia científica. Entonces, creo que las personas que nos escuchen en este programa, que sean salubristas, también ahí hay un llamado, ¿no? A ser más críticos con cómo estamos generando la información y cómo, como dice Jennifer, estamos tomando decisiones basadas en evidencia. Híjole, yo estoy como con 1000 preguntas en la mente, pero estoy viendo también que se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, sí quisiera compartir con ustedes una última duda que se me generó ahorita escuchándolas y que tiene que ver con estos intereses que a lo mejor ustedes que han estudiado el tema más a profundidad han podido identificar. Efectivamente, la confianza en lo que leemos, a quien escuchamos, pues es fundamental para que nosotras tomemos una decisión. Entonces, en estos estudios que han realizado, ¿han podido identificar algún motivo? Es decir, ¿por qué hacer este tipo de noticias? ¿Por qué lanzar este tipo de información que sabemos que puede dañar a una gran cantidad de personas, que puede dañar a grupos poblacionales de diferentes edades, o sea, niñas, niños, adultos mayores, personas jóvenes? ¿Qué motivo? ¿Cuál es el motivo que ustedes han podido identificar para lanzar todo este tipo de mercadeo informativo? Sí, creo que eso es algo que Pilar seguramente les va a saber decir de maravilla. Nada más voy a reiterar el tema de pues una fuente de información es cuando tienes información que pasas pero no sabes por qué, ¿no? Eso es lo que dice Pilar desde el principio. Y la desinformación, el por qué. Una lo dijo ahora, uno es que hay un cierto conflicto de interés y que se quiere generar cierta narrativa sobre algo. Y la otra es por ejemplo, las formas de conspiración, ¿no? Que Pilar ha estudiado más de cerca, que se busca dar una narrativa, crear caos, inestabilidad política, entre otras, ¿no? Entonces, Pilar, tú que lo has estudiado, ¿qué ejemplos nos puedes dar? Que estoy segura que tendrás varios. Exacto. Mira, Aldara, la verdad es que esa es una pregunta muy interesante, pero también te voy a decir una cosa, esa es una pregunta que de alguna manera nos lleva a un callejón como un poco reflexivo, interesante, pero es como estar buscando al culpable, ¿no? Cuando realmente el culpable, pues ahí está, no sé, hay muchos, pero va a ser muy difícil, va a ser muy difícil de tener. Esas fuentes de información y saber más bien qué hacer. O sea, sí. Es como cuando tienes, no sé, eres mamá de familia y quieres que tu informar a la población de que no consuma este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, que no consuman este tipo de noticias falsas. Y como dice Jennifer, realmente estudios sobre por qué se hacen, hay pocos. Es muy difícil saber cuál es el origen de la nota, porque normalmente son notas que pierden su contexto, no están en un sitio web. Si estuvieran en un sitio web, sabríamos cuál es la IP, sabríamos de dónde vienen, pero dado que son como las plumas de la almohada, vuelan en las redes sociales, al final realmente es imposible saber el origen de estas noticias, ¿no? Entonces, bueno, sí hay ciertos estudios que muestran que en los gobiernos más populistas hay una producción mayor, que incluso muchas veces el mismo gobierno, vamos a recordar, ¿no? El mismo gobierno de Brasil durante la pandemia dijo que la hidroxicloroquina funcionaba perfecto, o el mismo mandatario de nuestro vecino del norte dijo que por qué no nos inyectábamos cloro. Entonces, bueno, estos gobiernos que no son tan respetuosos con la ciencia suelen ser más tolerantes e incluso utilizar, como dice Jennifer, para fines políticos de inestabilidad este tipo de noticias. Pero realmente, pues, sí, creo que llegar al origen de las noticias falsas me encantaría, o sea, como justiciera de la verdad, me encantaría saber quién es el que tiene tan mala hostia, dijeran en España, para generar este tipo de noticias, pero realmente es difícil y es en cierta forma poco productivo poner nuestra atención en ello,
como salubristas. Posiblemente si fuéramos analistas políticos sería nuestro tema de investigación fascinante, pero creo que como salubristas tendríamos que estar muy enfocados en pedirle a la población que no tiene una educación más allá en términos de salud, que tenga cuidado, que chequee, como Jennifer ya comentó, están todas estas páginas que son súper fáciles de usar. Tú abras. Buena o mala fama, ¿no? Al final es fama. Sí, ¿no? O sea, aquí yo creo que podemos cerrar, Jennifer, si te parece, si tienes a la mano algunas fuentes de información en salud. O sea, bueno, entonces ya sabes que es falso. No significa que no hay fentanilo, no significa que no hay muchas cosas, pero esa noticia es falsa. Ok, bueno, pues creo que efectivamente este programa va a tener esta misión, ¿no? No encontrar al culpable, saber identificarlo y saber qué hacer, ¿no? Ante la información que nos llega y que de alguna manera, si tomamos una decisión y la compartimos, puede afectar para bien o para mal nuestra salud. Fuentes de información confiable, además de obviamente la página web del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Escuela de Salud Pública de México. ¿Qué otras fuentes podemos recomendar para que consulte la población en materia de salud? Bueno, está la cuestión de la población y los salubristas, ¿no? Pero me encanta que la Escuela de Salud Pública de México trasciende, ¿no? O sea, no divide, más bien acerca tanto a la población como a los salubristas. Una nota para los salubristas primero, chequen bien los artículos que hoy en día se publican en internet, porque también ahora con la inteligencia artificial estamos llegando a que también los salubristas se pueden contaminar de cosas que no son necesariamente ciertas, ¿no? O sea, chequen los autores, los conflictos de interés, los errores de la revista. Hace poco vi una revista, un texto que ya ChatGPT tenía la primera línea del estudio. Entonces, salubristas, primero fíjense bien en conflictos de interés, autores, errores, revista depredadora y obviamente cuestiones metodológicas. Personas de a pie, personas, población, etcétera, acudan a instituciones de salud como la Escuela de Salud Pública de México, el INSP. Las noticias pueden hacer más bien eco de otras noticias en salud, pero no necesariamente van a ser los medios más fiables, ¿no? Entonces, OPS, por ejemplo, sería una organización a la cual acercarse para consultar cuestiones fiables. Y Twitter, pues no, o sea, cuando se trata de redes sociales, hagan caso a las cuestiones que nos ha dejado las plataformas. Por ejemplo, la doble palomita en WhatsApp quiere decir que ya fue reenviado muchas veces. Hagan caso. Si fue reenviado muchas veces, dudo, ¿no? Twitter, creo que hay una leyenda que se le pone a las cosas que no necesariamente son verdaderas, y duden del algoritmo hoy en día, ¿no? Porque el algoritmo hace eco de todo lo que estamos buscando y no necesariamente quiere decir que sea información en salud fidedigna, ¿no? Y bueno, pues acérquense a, no sé, Google News, iniciativa de Google News, que Disinfolab, que son cuestiones que investigan o tratan de aplacar la desinformación, disculpen. ¿Y qué más? Comunicación de riesgo que nos dan nuestras autoridades, COFEPRIS, por ejemplo, en su momento, la Secretaría de Promoción y Prevención, las vespertinas, ¿se acuerdan? Pues esa es de mi parte. Pues creo que con esto tenemos ya mucha información, muchos tips, muchas recomendaciones para saber qué hacer cuando recibimos información o nos exponemos escuchando en el transporte público alguna noticia y bueno, ¿qué hago? Me altero, me calmo, después busco más información. En fin, esto que comentaba la maestra Pilar, es mantener el dedo un poco más tranquilo, no reenviar así en automático, y pues yo me quedaría con dos cosas: saber que tenemos el poder de tomar una decisión más informada, de una manera calmada, siendo pacientes y teniendo criterio.
Y la otra, pues bueno, estas informaciones, estos canales de comunicación fiable, confiable que nos están recomendando, y definitivamente, bueno, pues el compromiso asumido por la Escuela de Salud Pública de México para que en nuestros canales de comunicación y divulgación estén siempre validados y estén siempre pues trabajados en colaboración con las y los especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública. Si quieres dar algún mensaje de cierre, Pilar, te escuchamos. Bueno, no, nada más agradecer mucho a la Escuela de Salud Pública por esta invitación de este programa de radio, agradecerte a ti, a Jennifer por estar presentes, a la gente por escuchar, decir que, bueno, en esto estamos todos en el mismo barco, ¿no? Uh-huh. Todos estamos chequeando, todos estamos tratando de encontrar la mejor información y bueno, tenemos que empezar, justamente como Jennifer lo comentó, viene el mundo de la inteligencia artificial, bueno, ya está aquí, ya llegó. Entonces, cada día tenemos que ser más críticos y creo que cada día tenemos que ser más selectivos, ¿no? Solamente con fines de paz mental. Seamos más selectivos de la información que decidimos dejar entrar a nuestro cerebro. Pues con mucha paz mental me quedo yo. Sí. Espero que ustedes también en casa donde nos escuchen. Gracias nuevamente a nuestras invitadas y les invito a que nos escuchen el próximo lunes. Tengan buen provecho, estoy segura de que ya prontito van a comer. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.